Bienvenido nuevamente a esta serie titulada Lenguaje de dos siglos, el Evangelio eterno y el lenguaje de los dos siglos. Es un tema muy importante, muy importante. Recordemos que Jesús predicó el Evangelio y lo predicó en parábolas para que la gente viendo no viera y oyendo no pudiese escuchar, no pudiese entender. Así es que la palabra no está abierta para que todos la puedan comprender. De ahí tantos estudiantes, de ahí tantos libros, tanto que se habla de la palabra, pero en muy pocas ocasiones prácticamente no. Bueno, el tema que estamos tratando acá es un tema que nunca lo he escuchado. Sí, es un tema que no lo he visto tratar en un libro, lo he visto tratar en una página, lo he visto tratar en ningún lugar. Para mí me ha sido una gran bendición y por eso es que he querido compartirlo. Ahora yo les animo a que le den like al video, que le den like para que así cuando otra persona mire el video, mire el título, diga, ok, debe ser bueno, algo debe enseñar y quieran verlo. De este modo, su like bendice a otras personas y les anima a otras personas también a participar. Iniciamos diciendo entonces que existe un siglo malo. En Gálatas dice que hay un siglo malo por el cual Cristo murió para redimirnos. Y en Gálatas 1.4, Romanos 12.2 dice que nosotros no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos de salir de él. En Hebreos, vamos a tocarlo más adelante, se nos habla de que algunas personas por haber escuchado, haber recibido la buena palabra de Dios y el don del Espíritu Santo, fueron iluminados y gustaron de los poderes del siglo venidero. De ahí que es bastante importante gustar, experimentar a través de la luz de Cristo, a través del mensaje de la palabra, poder experimentar lo que Dios tiene reservado para sus hijos, lo que Dios tiene reservado para nosotros. Ahora hablamos un poquitito en el video anterior acerca de cómo en el libro de los Hebreos se nos dice que la leche es para los niños, para aquellos que son inexpertos, pero que no todos están en la capacidad de poder tomar alimento sólido, ya que muchos, la gran mayoría, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las bases, de tener que comenzar por la leche nuevamente. Ahora, una vez que se han conocido las bases, muchas veces hemos estado en estas bases por muchísimos años. Por eso dice el apóstol, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Muchos hemos estado en la iglesia o hemos venido a Cristo y tenemos 15, 10, 20 o más años. Y yo recuerdo que uno de los primeros pasajes que yo aprendí fue aquel que dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pasados unos años yo digo, Señor, pero enséñame algo nuevo y oculto que yo no conozca, porque la predicación de este domingo la he escuchado muchas veces, la he escuchado en la radio, la he escuchado en la iglesia, la he visto por la televisión. Padre, ¿dónde están aquellas cosas grandes y ocultas que tú has prometido enseñarme? Ahí están, por supuesto, ahí están, pero muchas veces no las vemos. Muchas veces están cerradas a nuestros ojos espirituales, de modo que necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales y poder ver lo que Él tiene reservado para aquellos que le aman. Mientras el escritor de los Hebreos habla de que la leche es para inexpertos, también vemos en la palabra como Pedro dice, desead como niños la leche espiritual. Como niños recién nacidos la leche espiritual. 1 Pedro 2. Ahora, cuando entramos en este lenguaje de dos siglos, entramos en un lenguaje que pareciera contradictorio. Ahora usted dirá, no, la palabra de Dios no es contradictoria. Y por supuesto que no lo es. Pero los que la interpretamos, los que la leemos, los que la predicamos, los que la enseñamos, los que la recibimos en nuestro corazón, la podemos recibir de dos formas diferentes. La podemos recibir como niños o lo podemos recibir como espirituales en Cristo Jesús. Es por esta razón que la palabra ha sido escrita de este modo. La palabra es como una espada de dos filos que separa la carne del espíritu, separa el alma del espíritu. Trata con la carne, trata con el espíritu, trata con los niños carnales, tratan con los adultos espirituales. Así es la palabra de Dios, que discierne todo pensamiento y que es poderosa para tratar en todos los ángulos de nuestra vida.
El apóstol Pablo en Corintios 3 no pudo, en Corintios 3 dice que no pudo hablarle a aquel grupo de la congregación de los corintios como espirituales, porque eran niños. Y había que darles, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais ni sois capaces todavía. Sí, hay un gran grupo de creyentes. Quizá podríamos decir que la gran mayoría de creyentes en Cristo Jesús que todavía no son capaces, que no pueden y que hay que enseñarles nuevamente las bases del Evangelio, o que van a estar ahí en las mismas bases del Evangelio quizá toda la vida. Sí, esa no es la voluntad de Dios, esa no es lo que la palabra quiere para nosotros. La palabra ha sido escrita de modo que podamos ir creciendo, podamos crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Gloria a Jesús, alabado sea el Rey. Aprovecho para invitarles a la página de website que se llama evangelioeternohoy.com. Ahí hay temas bastante interesantes que sé que les puede interesar. Alabado sea el Rey. Ok, 1 Corintios 3 entonces dice que no pudo, porque aquellos creyentes andaban como hombres. Sí, andaban viendo lo que la vista natural ve, no andaban por fe. Caminaban como hombres. Andaban mirando lo exterior. Andaban viendo cómo, si somos casa de Dios. Quizá andaban viendo cómo el hermano pinta su casa, cómo se viste, cómo camina, qué hace o qué no hace. Ellos andaban por vista. Pero no solamente había un grupo que andaba por vista, había un grupo que andaba por fe. Y ahí mismo, en 1 Corintios 2, si un capítulo separa estos dos temas. En 1 Corintios capítulo 2 dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino la que fue preparada, la sabiduría oculta de Dios que fue predestinada de antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos hablando aquí de un tema ya avanzado, algo de lo cual continúa diciendo ahí también ese capítulo, que los que tienen la mente natural no pueden comprender las cosas espirituales, porque se han de juzgar a sí mismos. Así es que quien Dios ha preparado en este día para que comprenda este mensaje, lo comprenderá. Alabado sea el Rey. Bueno, la palabra que es como espada de dos filos. La palabra escrita en dos tiempos. Por ejemplo, decíamos en 1 Corintios 5:7 dice, limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Por supuesto, está diciendo, ustedes necesitan hacer una nueva masa, ustedes necesitan remover la vieja levadura de su vida, límpiense. Pero el modo que termina este verso dice, limpiados de la vieja levadura, y termina diciendo, sin levadura como sois. Sí, pone el creyente en dos estados, en un estado limpio y en un estado no limpio. Para entenderlo mejor, por supuesto, habla sobre nuestra condición, nuestra posición en Cristo Jesús y en su sacrificio, y nuestra relación personal en la cual debemos de mejorar día a día. Pero nuestra posición no puede ser mejor. Hemos sido hechos perfectos, hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pero el pasaje habla en dos tiempos, así que el creyente puede verse limpio, una nueva masa limpio como sois, o puede verse una masa sucia que necesita limpiarse. Y la palabra habla tanto al carnal como al espiritual, de modo que no hay error en la palabra. Alabado sea el Rey para siempre. Otros ejemplos de esto, por ejemplo, en este lenguaje de dos siglos se nos habla que hemos sido hechos perfectos para siempre, una carita feliz, pero llamados a perfeccionarnos. Ahí está un poco más complicado, a ser mejores cada día, a luchar. Hay dos tiempos aquí. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Oiga qué lindo, con una sola ofrenda hizo perfectos. Y no por un día, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Nos hizo perfectos con una sola ofrenda, perfectos no por un día ni por una semana, sino para siempre, no de acuerdo a las circunstancias o a su ánimo, sino que esa perfección descansa en la ofrenda de Cristo Jesús, que nos hizo perfectos para siempre. Está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 14, un lado de la palabra.
El otro lado de la espada como dos filos. 2 Corintios 7:1 dice, límpiense. En una estamos limpios y santificados para siempre. En la otra dice, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Escuche, perfeccionando la santidad. En una dice, fuimos hechos perfectos para siempre, y en la otra dice, límpiense y perfeccionen la santidad. Ahora, 1 Corintios 1 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pareciera que están dos tiempos, ¿no? A los santificados, hemos sido santificados, hemos sido purificados, hemos sido hechos limpios, hemos sido consagrados y apartados en la ofrenda de Cristo Jesús. Ya fuimos santificados en Cristo Jesús. Somos santos en Él. Pero a la misma vez dice, a los santificados en Cristo Jesús, escuche, a los santificados, hemos sido santificados, a los santificados en Cristo Jesús, ahí está usted y ahí estoy yo. Pero dice también, llamados a ser santos. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿fui santificado o voy a ser santificado? Porque dice llamados a ser santos. Si soy llamado a ser santo, entonces no estoy santificado todavía. Estamos hablando del lenguaje de los siglos y la forma en que nosotros podemos comprender la palabra de Dios, que necesitamos comprender la palabra de Dios. El día que la comprendamos, podemos enseñarla más efectivamente. El día que la comprendamos correctamente, podremos aplicarla más correctamente. El día que la comprendamos, podremos comprender mejor. Porque existen lugares donde se predica la palabra y se enfoca a la carne, se enfoca a lo temporal, se enfoca ese mensaje a nuestra comunión, pero nunca se habla de nuestra posición o de nuestra relación, de nuestra posición eterna en Cristo Jesús. Bueno, en algún lugar se ha hablado solo de nuestra posición y quiénes somos por la sangre, pero nunca se ha hablado de nuestra comunión. Entonces es importante tener un balance y comprender cómo la palabra nos habla y nos enseña, cualquiera que sea nuestro alcance o conocimiento espiritual. Por ejemplo, en la palabra de Dios tenemos el poder de las tinieblas despojado. Escuche, despojado y destruido. Despojado, así como se lo escucha. Despojado y destruido. Pero activo aún. Bueno, ¿está despojado y está destruido o está activo aún? Las dos cosas. Hablando de Satanás, en Ezequiel capítulo 28, 14, 16, 17 y 19 dice así: tú, querubín grande protector, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé por tierra. Espanto serás. Y termina diciendo, y para siempre dejarás de ser. Y para siempre dejarás de ser. Sí. Fue tirado, fue arrojado por tierra y será espanto. Será motivo de susto. Será el coco. Será aquel ser que asuste a la gente porque es el espanto. Pero también dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Alabado sea Jesús. Sí, yo prefiero que para mí no sea espanto. Por muchos años fue espanto. Pero ahora para siempre ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la comprensión de la palabra y del siglo en el cual usted se encuentre. Si usted está en el siglo malo, ahí en ese siglo malo, quien reina es el príncipe de las tinieblas. Ahí en el siglo malo, el príncipe de las tinieblas anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el siglo venidero, en el siglo de fe, en la consumación de los siglos, ahí donde hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, donde estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ahí no hay león rugiente. Ahí ha dejado para siempre de ser. Ahí no tiene influencia ninguna sobre el creyente. Ahí no estamos influenciados por Él, estamos influenciados solamente por Jesús. Le adoramos y le exaltamos y miramos sus grandezas y sus maravillas. Jesús. Bueno, pienso... Hace poco estaba viendo un video y el hermano había dicho, necesito 100 personas. Sí, que pasen 100 personas con una ofrenda de $20 cada uno. Y entonces decía, hermanos, llevamos 80, 81, necesitamos 11, necesitamos 10, necesitamos 5. Y luego dice, hermanos, llevamos 105. Y dice en ese momento, se equivocó el Satanás. Aquí el diablo se equivocó.
Se equivocó, porque tenemos más de 100 hermanos que han ofrendado $20 cada uno. Digo yo, bueno, pero ahora ya hasta el diablo hace números con las ofrendas. Ahora cuenta cuántos ofrendantes vienen a la iglesia. Digo, se habla tanto de Satanás, se exalta tanto, se glorifica tanto, porque se le da tanto poder cuando él ha sido juzgado y echado fuera, dependiendo del siglo donde usted esté, por supuesto. Pero para aclarar esto, seguimos hablando. Recuerde que estamos hablando en un doble lenguaje, de modo que posiblemente usted en este momento diga, no, yo no entiendo eso que me está diciendo el hermano. Ok, está en la Biblia. Y también está en la Biblia otros pasajes. Entonces, el poder de las tinieblas destruido, pero activo aún. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En San Juan 16:11 y también en el 12:31 dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ha sido ya juzgado. O quizá usted traiga aquel pasaje donde dice, bueno, Satanás será echado fuera y será lanzado al lago de fuego, entonces no ha sido juzgado. Exacto, estamos en dos tiempos. Ha sido juzgado y será juzgado. Si usted está en la consumación de los siglos, olvídese del diablo y no se preocupe. Si usted todavía está con su mente sin renovar y está en el siglo malo, usted va a estar muy preocupado por las guerras en Norcorea, va a estar muy preocupado por el anticristo, va a estar muy preocupado por todo lo temporal. Pero si usted ya ha alcanzado los fines de los siglos, lo único que usted está preocupado es por adorar al Señor, por glorificarle, por servirle y por serle un siervo útil en este siglo oscuro en el cual todavía caminamos. Entonces dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, no en un futuro, sino ahora, ya, en este momento el príncipe de este mundo será echado fuera. También nos dice la palabra en Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó Jesús de carne y sangre? Nosotros somos espíritus y venimos de Dios y hemos participado de carne y sangre, hemos participado de este cuerpo. Pero Jesús también participó de carne y sangre. ¿Y por qué Jesús participó de carne y sangre? Dice la palabra en Hebreos, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al diablo. Jesús participó de carne y sangre para destruir al diablo. Ahora, me pregunto, ¿lo logró? Si ese era su objetivo, ¿lo logró? ¿Logró juzgarlo? ¿Logró echarlo fuera? ¿Logró quitarle su autoridad? ¿Logró quitarle su poder? Sí, él tenía autoridad porque él le dijo a Jesús allá en el desierto, le dijo, si postrado me adoras, yo te daré todas estas naciones. Él tenía la autoridad sobre las naciones. Pero Jesús, espiritualmente hablando, le ha echado fuera, le ha quitado su trono, le ha quitado su poder, le ha quitado su autoridad. Y le ha destruido para aquel que está en los reinos, en el reino de su Hijo amado y que ha sido trasladado a lugares celestiales y sentado con Cristo Jesús. Ahí no hay diablo de qué preocuparse porque ya no existe ahí. Ahí no existe. En ese nivel de fe no existe. El Satanás está destruido, está vencido, no tiene poder, no tiene autoridad ninguna y ni siquiera es digno de mencionarlo. Porque lo único que es digno de mencionar es a Jesús y la oración que debemos de darle a Él. Bueno, pero es el doble lenguaje, es el lenguaje bíblico, el lenguaje de la palabra, escrito en dos tiempos. No solo lo presenta destruido, despojado, juzgado, echado fuera, sino que en 1 Pedro 5:8 dice, pero vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, Satanás anda como un león rugiente suelto. Y es complicado cuando ese león rugiente anda suelto por ahí porque... Imagínese, es como si usted estuviera en una cárcel y lo metieran en la celda con el peor de los reos, con el más malo de todos. Sí, yo cuando escucho a un cristiano que dice, hermano, tenemos que luchar, tenemos que vencer al Satanás, yo digo, wow, en este siglo malo de las tinieblas, el Satanás no se vence con palabras, se vence con fe, se vence creyendo, se vence con armas de luz, se vence conociendo y recibiendo los poderes del siglo venidero que son nuestros hoy por la fe. Dios nos lo da en Cristo Jesús. Ok, este es otro tomo. Necesitamos seguir hablando más del lenguaje de dos siglos porque es importante conocer la palabra de Dios y ser edificados sobre ella, la interpretación correcta y entender cuando escuchamos un mensaje
que está dado en dos tiempos. Hablará a nuestra parte humana o parte espiritual, o hablará a toda nuestra parte humana y espiritual, pero necesitamos ubicarnos y comprender por qué la palabra ha sido escrita de este modo. Sean todos ustedes muy bendecidos en Cristo Jesús. El próximo tomo se trata sobre el pecado quitado del mundo para siempre. Escuche, el pecado fue quitado del mundo para siempre, pero el mundo está lleno de pecado todavía. Entonces, ¿fue quitado o no fue quitado? Esto es lo que vamos a ver ahora en esta serie, El lenguaje de dos siglos, el Evangelio eterno y el lenguaje de dos siglos. Recuerde darle like, recuerde suscribirse si quiere seguir escuchando este tema, que estoy seguro va a ser de mucha bendición para su vida y para muchos de sus amigos, hermanos y familiares. Así es que recomiéndanos en el nombre que es sobre todo nombre. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por pasar este tiempo acá con nosotros. Amén.